Reciba un cordial saludo del Distrito Mid-South. Comprensión de los tiempos actuales es un programa de desarrollo de liderazgo con el propósito de equiparlo con clases biblioteológicas con un enfoque actual. Para el año 2021 estaremos presentando las conferencias mensuales en diferentes módulos. Comenzaremos con el módulo de teología, en el cual estudiaremos la doctrina de la salvación, la doctrina de la Biblia, la doctrina del hombre y la doctrina de los últimos tiempos. También presentaremos el módulo Biblia, que consiste en el estudio del libro de Efesios y nuestra identidad en Cristo. Los evangelios, en el cual estudiaremos casos de la vida de personajes que fueron transformados por Jesús. El libro de Santiago, con énfasis en la fe en tiempos de crisis. Y por último, el libro de Isaías, con énfasis en el liderazgo. Y por último, presentaremos el módulo de ministerio, en el cual estudiaremos profundamente el tema de las prioridades, las finanzas prácticas y los dones espirituales. También estaremos ofreciendo clases semanales los martes por la mañana, con el estudio del libro de Romanos y Hebreos con el pastor Juan Marcos Perpich, y los jueves por la mañana con el pastor Kyle Bauer, con el estudio de la persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Invite a otros a inscribirse, promueva el desarrollo y la capacitación espiritual y ministerial. Buenos días a todos, qué bueno verlos, realmente es un gusto verlos después de que el martes pasado no pudimos estar, tuvimos dificultades con internet, con luz y todo, pero aquí estamos. Qué bueno verlos. Pastor Frank. Claro, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy emocionado de estar conectados otra vez con ustedes y esperando un gran tiempo con el pastor Juan Marcos Perpich. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invitamos también, si no han visto todas las clases, si les falta algo, suscríbase a la página de YouTube, ahí puede adelantarse y actualizarse. Y también recordándoles que si toman este curso y usted llena los requisitos, puede recibir un certificado, ¿no?, al final del mismo. Déjenos saber, mándenos por correo electrónico comprehendingthetimes@gmail.com. Nos ponemos un poquito gringos, Comprehending the Times, comprensión de los tiempos. ¿Oramos? Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu palabra tome vida, Señor, en cada uno de nosotros. Pedimos que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos guíe en los días por venir, las decisiones que tenemos que tomar, Señor. Gracias por el predicador, gracias por el maestro, por el pastor Juan Marcos. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, quiero dar testimonio que ya tenemos la nieta Eliana Rose en San Diego, California. Muchas gracias por haber orado. Pues la niñita se demoró en llegar, pero llegó y está bien. Ella y Tatiana y Jonathan, por supuesto, dichosos. Y también pues a participarles que su servidor, si Dios permite, este viernes cumple 40 años en Colombia. Entonces, ahí digo que toca a hacer bulla. Entonces, vamos a seguir. Gracias, pastores, por la introducción y por la oración. Vamos a seguir en Romanos capítulo 10, versículos 1 a 13, donde vamos a ver el libre albedrío. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9 vimos la elección de Dios? Bueno, ahora vemos el libre albedrío del hombre, que quiere decir que el hombre toma sus decisiones en esta vida. Entonces, Romanos 10, 1 al 13. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Leamos todos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, nota, aquí Pablo está mostrando que uno puede ser muy sincero, pero equivocado. Pablo estuvo equivocado en su vida. ¿Alguien aquí se ha equivocado en su vida? Hablando en cuanto a las cosas de Dios. Pablo cuenta en Gálatas, dice: habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo en otro momento en su vida vivía equivocado. Dice: perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, equivocado el Pablo. En 1 de Timoteo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Sí, o sea, uno sí puede estar equivocado en su vida en cuanto al tema de la religión, en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación. Entonces, pues, mirando aquí en capítulo 10, versículo 1 a 4, voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional el resto de los textos de capítulo 10, porque ya los leímos en la Reina Valera. Entonces, vamos a ver aquí cómo es la situación de Israel y cómo es la oración de Pablo por los judíos. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que, ¿qué es lo primero que él está orando por los israelitas? Es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestren celo por Dios, son muy sinceros, ¿sí? Son muy sinceros. Muestran celo por Dios, pero su celo
no se basa en el conocimiento, o sea, están equivocados, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, reciba la justicia. Hagamos un paréntesis aquí. Nota, nosotros oramos por Israel por tres cosas. Número uno, cuando tú vas a orar por Israel, cuando vas a orar por los judíos, lo primero que tú ores es por su salvación. Segundo, orar por la paz de Jerusalén. Y tercero, orar que tu país bendiga, tu país como nación, bendiga a la descendencia de Abraham. ¿Quién quiere ver la bendición de Dios sobre su país, sobre su nación? Una pauta. Dos recomendaciones. Primero, bendecir a la descendencia de Abraham y segundo, enviar misioneros. Si quieres que tu país sea bendecido, que tu nación, en las Naciones Unidas, que el embajador de tu nación se ponga de pie a favor de Israel y que tu nación, que tu pueblo, que bendiga a la descendencia de Abraham y que la iglesia esté enviando misioneros. Bueno, hablando de la oración por Israel, es que estamos aquí requete enfatizando que uno puede ser sincero, pero y puede ser practicante de su religión, puede seguir su conciencia, pero puede estar equivocado y puede perderse. ¿Te acuerdas que hablamos que el evangelio es un mensaje como una bomba? Porque por un lado decimos que el peor pecador, si se arrepiente y cree en la obra de Jesucristo en la cruz, se salva. Bueno, y por el otro lado, la mejor persona, la persona quien ha hecho bien toda su vida, pero si no se arrepiente y no cree en el evangelio, ya es condenado. Y entonces, pues, otra vez uno puede estar equivocado. Una persona con toda la sinceridad en su vida se tomó un medicamento que no era el medicamento que debía haberse tomado y se murió. Y pues todo el mundo conociendo la sinceridad de esta persona en todas las cosas de su vida, pero se equivocó. Es que sí, uno puede equivocarse. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar. Date cuenta, hay mucha gente equivocada. Bueno, una pregunta, ¿por qué ninguna religión salva? La equivocación de Israel sí es confiar en su religión. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista, lo primero cuando él llegó a predicar ahí en Israel, es que él que decía, ustedes no pueden estar confiando en el hecho de ser descendencia de Abraham? ¿Sí? Es que Dios puede hacer hijos así de las piedras. ¿Sí? O sea, el primer choque fue en cuanto al tema que la religión no te va a salvar. La respuesta es porque tratan de establecer su propia justicia. Y uno dice, no, pues es una equivocación sincera, es una equivocación entendible. Sí, es seguro que Dios entienda. No, es que hay algo aquí por debajo. Están tratando de establecer su propia justicia.
Y si vas a entender algo de Dios, tienes que entender que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, si vas a entender algo de esta vida, entonces vamos a entender que en el cielo no va a haber orgullo. ¿Tú conoces alguna persona orgullosa aquí en la tierra? Bueno, no va a haber personas orgullosas en el cielo, ¿sí? ¿A quién le fastidia el orgullo? ¿Tienes algún pariente orgulloso? No nos escribes, está bien, no hay que dar testimonio, ¿sí? Pero es cierto que esa persona, aún tu pariente, es fastidioso por su orgullo. Pues si tú sientes eso, ¿cuánto más Dios siente eso? Porque nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces, ¿por qué la religión nos salva? Es porque el hombre está tratando de establecer su propia justicia. ¿Y por qué? Porque uno quiere establecer su propia justicia. ¿Por qué? Bueno, dice Pablo ahí muy de frente, no quieren sujetarse, no quieren someterse a Jesús como Señor. Pues, ¿qué tal si fuéramos a inventar una nueva religión? Hagamos una nueva religión. El fundador de Scientology, él creyó una nueva religión para ganar plata. Él dijo, voy a hacerme millonario, voy a inventar una nueva religión. Y lo hizo y se hizo millonario. Y pues eso no es aquí un tema, un seminario de cómo prosperar en la vida para que te ganes $1,000,000 de dólares, sino a mencionar que el hombre sí se inventó su propia religión. Entonces se llama Scientology. Y pues, ¿qué tal si nosotros fuéramos a inventar nuestra propia religión? ¿Cómo sería? Bueno, hagamos una religión en que hay 2 requisitos para ser salvo. El primer requisito va a ser que tienes que ir a la iglesia todos los días, pero todos los días. Bueno, digamos una media hora, pero todos los días. Y segundo, tienes que diezmar. Pongámosle el 20%, pongamos ahí un diezmo de 20%. Uy, no, ir a la iglesia todos los días, media hora, y dar toda esa plata. ¿Y qué más tengo que hacer? No, nada más, no, nada más. Ah, bueno, ¿puedo hacer mi vida como yo quiera? Sí, haz tu vida como tú quieres, pero tienes que ir a la iglesia media hora cada día y pagar el 20% de tus ingresos. Entonces uno lo piensa, dice, bueno, ¿cómo me voy a organizar con el tiempo? Porque media hora cada día, echarme el paseo hasta la iglesia y, uy, el 20%, ay, bueno, a ver cómo hacemos, pero puedo hacer lo que yo quiera y me salvo. Bueno, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Porque me parece como buen arreglo ahí con el de arriba, ¿sí? Cuando hablan del de arriba, ¿sí? Entonces, hagamos este trato con el de arriba, ¿sí? Y yo puedo manejar mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y bueno, ahí se me incomoda un poquitico mi estilo de vida y todo. Me ajusto de alguna manera, pero yo mando en mi vida. Me contaron una persona quien llegó a nuestra iglesia, estuvo antes en un curso para conocer a Dios. Tú sabes que pues la gente quiere conocer a Dios. Y entonces pues tomó un curso para conocer a Dios. Y entonces estuvo estudiando 5 años, esperando el día en que conocería a Dios. Esto llama mucho la atención a la gente muy estudiada, gente de mucha preparación académica, ¿sí?
Esto llama muchísimo la atención y tuvo que pagar, ¿qué? 2 millones de pesos. Y eso fue hace 30 años. Entonces, 2 millones de pesos. Todavía 2 millones de pesos es platica, pero hace 30 años, 2 millones de pesos. Tuvo que pagar 2 millones de pesos. Y al final de 5 años de estudio, entonces ya le van a decir a cuál país va a viajar. Y por supuesto, la agencia de viajes está incluido en todo esto. Entonces le van a mandar a un lado bien exótico. Y en ese país es donde va a conocer a Dios. Y gente así tomando el curso, pagando el dinero, estudiando, apartando pasajes para ir a un país exótico. Bueno, al fin la persona pues no resistió, no hizo completo el programa de estudio. Sí pagó los 2 millones de pesos, pero nunca le dijeron a cuál país tendría que ir. La persona piensa que hubiera sido a lo mejor, como en esa época fue muy de moda, irse para el Tíbet, que todo el mundo quería encontrarse con Dios en el Tíbet, ir a las Himalayas, ¿sí? Algo así, ¿sí? Porque pues no puede ser como nada sencillo, ¿sí? Tiene que ser algo exótico. Y bueno, la gente prefiere esto con tal que uno pueda hacer su vida, ¿sí? Conocer a Dios, quien no quiere conocer a Dios, pero yo hago mi vida. Me gusta preguntar a las personas en el evangelismo personal, antes de orar con una persona, me gusta preguntarle, oye, antes de orar, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Y bueno, a veces la persona pues me dice, cambiar no tanto. Pues yo tengo problemas, pero ahí voy. Esa es la famosa expresión. Ahí voy. ¿Sí? La gente dice, ahí voy. ¿Sí? Su vida está en total ruina, pero ahí voy, porque cambiar mi vida, no estoy pensando en eso. Y en otras ocasiones, cuando pregunto a una persona si quiere cambiar mi vida, me dice, claro que sí. Por eso vine para hablar con usted, ¿sí? Porque necesito un cambio en mi vida que no he podido lograr yo. Pastor, ¿no entiende que uno no puede? Sí, entiendo que uno no puede y por eso todos necesitamos a Dios. Y entonces, pues, una pregunta que surge mucho es, ¿cómo puedo saber si yo estoy en la verdad? Pues Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es una buena pregunta. ¿Cómo puedo saber? No quiero equivocarme. ¿Cómo puedo saber que estoy en la verdad? Pues Jesús nos da esta respuesta. Todo gira alrededor de este ingrediente. Si lo tienes o si no lo tienes, si quieres hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo ahí por mi propia cuenta. Bueno, seguimos Romanos 10, versículo 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Nota, si quieres estar bajo la ley, tienes que vivir bajo la ley.
tienes que vivir las consecuencias. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. En términos resumidos, es todo o nada. Todo o nada. Dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haber quebrantado toda. Santiago 2:10 en la Nueva Versión Internacional. ¿Alguien ha fallado en un solo punto? Pues una pregunta para las personas es, ¿cuántos mandamientos? Bueno, primero, uno se salva por guardar los mandamientos, ¿correcto? Bueno, el mundo cree que sí, claro, pues guardar los mandamientos. Bueno, ¿con cuántos me salvo? ¿Con cuántos? Bueno, la respuesta puede variar, pero creo que si tú haces la encuesta, vas a encontrar la respuesta promedio. Hay que guardar ¿cuántos? Hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuántos hay que guardar? Bueno, la gente por promedio va a poner 6. 5 es muy bajito, eso es solamente la mitad. Por debajo, pues terrible. ¿Y quién realmente va a guardar más que 6 de los mandamientos? Entonces, ahí con 6 Dios nos acepta. Así es como el pensamiento. Pero Santiago, él dice, si uno falla en un solo punto, ¿quieres estar bajo la ley? Es lo que Pablo está diciendo en Romanos 10. Bueno, ¿quieres estar bajo la ley? Entonces vas a vivir bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si fallas en un solo punto, ya eres culpable de haberla quebrantado toda. Santiago 2:10. Bueno, siguiendo en Romanos. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, aquí estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de la justicia que se basa en la fe. Afirma ¿qué? ¿Qué nos dice Dios en el Evangelio? Pues Él nos está diciendo, no digas, ¿sí? No digas, o sea, realmente el Evangelio es diferente camino. El Evangelio no es lo que uno haga, ¿sí? No es que uno fuera a subir al cielo, no es que uno fuera a bajar al abismo. No digas eso. No es. ¿Te acuerdas la pregunta? Si tú murieres hoy, estás en la puerta del cielo y murieres, y Dios, ¿qué? Si tú murieres hoy, estás en la puerta del cielo y Dios sale y te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le dirías? ¿Sí? Sí, uno dice, no, pues yo diría que yo subí al cielo o que yo bajé al abismo. Yo diría cualquier cosa de mis buenas obras que he hecho, pero esto no va a servir. Manda a Dios a decir, no digas. ¿Sí? Nota, mi pastor en California, en Christian Assembly, Don Pickerel, él decía, la salvación no tiene nada que ver contigo. O sea, no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién bajará al abismo. No digas lo que uno fuera a hacer. Romanos 10, versículo 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. ¿Sí?
El hombre está en plan de subir al cielo, de bajar al abismo, pero no, la palabra está en tu corazón, está cerca. Hace recordar cuando Pablo dijo a los atenienses, Pablo les dijo que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos. ¿Sí? Ahí subir al cielo, ahí bajar al abismo, traer a Cristo. No, Él no está. La palabra está cerca de ti. La tienes en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, nota, ¿qué hago yo para ser salvo? No estoy haciendo la pregunta, sino que ¿qué hago yo para ser salvo? Mi mamá decía que uno no puede saber si es salvo. Y pues es una buena pregunta. ¿Uno puede saber que es salvo o no puede uno saber que es salvo? ¿Cómo hago? ¿Qué hago yo así para ser salvo? Y entonces Pablo pone aquí dos cosas. Ya sabes cuáles son, ¿cierto? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Entonces, número uno, confesar con tu boca. La palabra confesar en el griego es la palabra homologeo. Homo significa el mismo, lo mismo, logeo significa hablar. Literalmente es ponerse de acuerdo, es estar de acuerdo, es decir lo mismo que otro ha dicho. Si yo confieso algo, entonces yo estoy poniéndome de acuerdo. Y estoy poniéndome de acuerdo con quién. Aquí en Romanos 10 voy a ponerme de acuerdo, ya me voy a sujetar. Sí, antes yo no quería someterme, pero ahora sí voy a ponerme de acuerdo con Dios. Voy a confesar con mi boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor. La palabra Señor es una palabra muy conocida. Uno dice, y ese señor en la esquina, ¿quién será? Ok, viene un señor para no sé qué, no sé cuántos, pues es muy común. Cuenten que un hombre quien fue a visitar a una exnovia y él no sabía, él se había ausentado un rato, pero le dio por volver a buscar a la niña. Entonces fue a buscarla y no sabía que ella se había convertido a Cristo. Él no sabía eso. Él simplemente pues fue a donde vivía ella y como lo conocían en la portería, entonces él muchas veces había pasado ratos largos ahí en ese apartamento. Entonces en la portería le dijeron, siga. No llamaron a anunciar su llegada ni nada. Entonces él llegó sin anuncio ahí en la puerta a encontrarse con su ex. Ella abre la puerta y le dio ahí el choque así. Y no en un buen sentido, porque realmente lo que habían vivido ellos dos no fue apropiado ni nada. Y entonces ella, y entonces él se entró porque se había entrado muchas veces y entonces trató de calmarla. ¿Y cómo estás? ¿Y qué te pasa? Y todo. Sí. Él le dijo, no, pues, ¿por qué no salimos?
y hablamos y sí, o sea, él como que retomar, reconstruir ahí lo que tenían antes, pero ella, ay, no. Y él, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella, el Señor. Y él como que, no, tranquila, tranquila, no, yo te llamo después, ¿no? Y se fue y un amigo afuera le preguntó, ¿y cómo te fue? Como que volviste rápido, ¿qué pasó? Y él dijo, yo no sé, no sé qué le pasó a ella. Creo que se metió con el señor del segundo piso. O sea, la gente no va a tener como pendiente realmente Señor. ¿Qué es Señor? Bueno, sí, pues Señor en griego es la palabra Kyrios, o bueno, en latín Curios, y que es título de respeto, también título del emperador. César es Kyrios. César es Señor. Uno tenía que confesar con su boca que César era Señor una vez en el año. Así, y con eso ya uno bien, ¿sí? Pero si uno no lo hacía, entonces su vida corría peligro. Los cristianos no sufrían persecución por creer en Jesús. O sea, en esta época uno podía creer en lo que quería, pero decir que Jesús es Kyrios, ahora se le viene encima al mundo. Sí, o sea, si tú crees en todas las religiones, que todo bien, tú eres muy tolerante, muy abierto, sí, entonces, pues sí, no hay problema, pero el día que tú haces recordar que Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora sí vas a tener grandes problemas. Título del emperador. También es título de los dioses griegos. También en hebreo, Señor es Yahvé, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Señor significaba, y significa hoy en día, que si alguien es Señor, entonces lo que Él dice, yo hago. Como dice el refrán, donde manda el capitán, no manda el marinero. Observamos que la gente quiere bendiciones. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? Pero no quiere que Jesús mande. ¿Sí? Me acuerdo, fuimos invitados al grado de una médica de la iglesia y en el grado después, en como el tiempo después de la ceremonia, todo el mundo ahí se aglomeraba. Hoy en día no se podría hacer eso, me imagino, pero en ese entonces la gente se aglomeraba. O sea, a punto es mencionar que había mucha gente por todos lados y yo sentí decirle a la joven que nosotros oráramos por sus manos sobre el cartón, sobre el diploma. Entonces, ven para acá, ella cristiana, y vamos a orar por tus manos porque ahora eres cirujana y Dios va a usar estas manos. Entonces hicimos una oración ahí. Y bueno, como dije, había como un revuelto de gente ahí, todo el mundo felicitando a su pariente, abrazándose, etcétera, etcétera. Y no me había fijado, pues entré en la oración por esta cirujana, pero cuando miro, todo el mundo está haciendo filo para recibir la bendición. Y bueno, no mencioné, pero en el discurso que dio uno de los profesores eminentes de la universidad, menospreció
menospreció las cosas de Dios. Voy a dejarlo así. Como que qué tontería nosotros la ciencia. Sí, sí, algo así, ¿sí? Pero date cuenta que la gente sabe, la gente quiere la bendición de Dios. Y todo el mundo haciendo una fila para que bendijera sus manos. Y mi esposa, ella pues trató de hablar con las personas antes de pasar a recibir una oración. Con mucho gusto yo oraba. Pero ella trataba de encaminar a la gente a una entrega no solamente de sus manos a Dios para sus propósitos, amén, sino de su corazón a someterse a Dios. La gente quiere bendiciones, pero no quiere que Jesús mande. Y última observación, si Jesús no es Señor, pues Él no es Salvador. Si tú tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? ¿Quieres que Él sea tu Salvador? ¿Sí? ¿Te acuerdas que vimos en el Apocalipsis, o Jesús es mi juez o es mi Salvador? Yo tengo en esta vida la oportunidad de decidir eso. Y si no es mi Señor, no es mi Salvador. Jesús dijo a sus discípulos, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sé si Él es mi Señor? Pues guardo sus mandamientos. Bueno, siguiendo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos que el camino a la salvación es el mismo para todos. Nota, el evangelio es incluyente, ¿sí? Incluye a todos, o sea, judíos y gentiles, se arrepienten de sus pecados y creen que Jesús murió y resucitó. El evangelio es incluyente. Versículos 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, todo depende de la fe. Tú tienes que oír. Nota, esto afecta en gran manera tu concepto de las misiones, ¿sí? Tú realmente crees que la gente, por la naturaleza, por la conciencia, no van a llegar. Necesitan esta revelación del evangelio. Tienes que oír. Y esto afecta si tú ves importante, no ves importante las misiones. ¿Quién me discipuló a mí? Oró por mí por el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quién me bautizó en agua? ¿Quién me llevó a Life Bible College? Jim Henderson. Él es profesor hoy en Regent, en Virginia. Y él me habló de la iglesia cuadrangular. Yo no sabía de la iglesia cuadrangular. Él hizo un viaje desde California. Él vivía después de prestar servicio militar, él en la Fuerza Aérea y yo en el Ejército. Nos conocimos en Okinawa y él fue mi
discipulador, mentor, hermano, amigo, todo. Pues él hizo un viaje desde California hasta sur de California a visitarme y para hablarme de la cuadrangular. Y yo, ¿qué? ¿Por qué me vas a hablar de la cuadrangular? Yo me acuerdo que estando en Okinawa, él me contó de diferentes iglesias, movimientos cristianos, avivamientos, historia de la iglesia y todo eso. Y me acuerdo que él sí había mencionado la cuadrangular una vez, pero no de manera tan positiva. ¿Y cuál fue su negativo en cuanto a la cuadrangular? Es que es una misión fundada por una mujer. Y nosotros estuvimos en una iglesia pentecostal, Open Door, fundada por una mujer. Es que los hombres son curiosos, se salvan y se disipulan en iglesias fundadas por mujeres y después no creen en el ministerio de la mujer. Si hay alguien riéndose aquí. ¿Y qué? Entonces, ahora que él hizo este viaje desde California hasta el sur de Carolina para hablarme de la cuadrangular, ¿y por qué me vas a hablar de la cuadrangular? Y yo dijo, mira, la cuadrangular es Biblia y misiones. Biblia y misiones. Y tú vas a ir a Life Bible College en California. Y le pregunté, ¿y tú qué? Porque él también venía en un plan de estudiar la palabra. Y entonces él había ido a diferentes institutos bíblicos, colleges, y él, cuando él iba, digamos, a Melodyland o a Oral Roberts o a Cristo para las Naciones, él entrevistaba a los profesores. Los profesores no entrevistaban a él entrevistaba a ellos. Entonces, él había hecho mucha investigación en cuanto a sus creencias y todo. Me dijo, no, tú sí vas a la cuadrangular. Yo no sé qué voy a hacer yo, pero tú sí vas. O sea, él me encaminó a la cuadrangular. Bueno, resultamos los dos en la cuadrangular, en Life Bible College. ¿Y por qué? Por dos cosas, Biblia y misiones. Y entonces, ¿por qué? Porque dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Oramos este año en la iglesia que tenemos el enfoque Levanta tu voz. Levanta tu voz es el lema del año en la iglesia. Y entonces el primer domingo, ahí por Zoom o Facebook Live, oré por los pies de todos de la iglesia, porque son hermosos. Las personas en la congregación tienen pies hermosos y porque traen buenas nuevas. Versículos 16 al 18. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El famoso versículo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. En la historia
de las misiones, la palabra primero llegó a los judíos. Quizás los judíos sean los primeros y los últimos. Los primeros en oír y los últimos en oír. Quizás los primeros y los últimos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no creyeron. Siguiendo, versículo 19-20, pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sienten envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos. Esta es la nueva versión internacional. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaron los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Mira, Dios sabía lo que iba a pasar. Y Él quiere que Israel entienda. Él dio la salvación a los que no le buscaron. Y el resultado, pues provocar a celos a Israel. Una pregunta, ¿cómo, digo, nosotros como gentiles, aunque yo entiendo que en la iglesia hay muchos judíos convertidos a Cristo, ¿sí? Realmente cuando comencé en los caminos del Señor, una de las personas que primero conocí fue una militar judía convertida a Cristo. O sea, para mí no fue raro tener judíos convertidos a Cristo. Sé que hay muchas personas de crianza y todo, formación, familia, etcétera, etcétera, tradición, quienes creen en Jesucristo. Pero ¿cómo es que nosotros como gentiles ganamos a los judíos? Pues la respuesta es no por judaizar nosotros, no por volvernos nosotros judíos. O sea, es que vamos a alcanzar a los judíos. No, eso sí, no es como nosotros como gentiles vamos a ganar a los judíos. Vamos a ganar nosotros, gentiles, siendo tan bendecidos que provoquemos a celos a los judíos. Que los judíos digan, ay, pero ¿cómo es que ustedes tienen esa felicidad, esa paz, esa bendición, esa ayuda? Así fue el testimonio de una de las primeras personas que yo conocí, esta militar, es que ella dijo, pero yo veía a los cristianos, yo veía que ellos tenían lo que supuestamente yo debería tener. O sea, ella fue provocada a celos. Entonces, una vez más, mira, a un judío le parece ridículo. No se haga el ridículo haciendo cosas ahí de tradiciones de los judíos porque pienses que vas a ganar a ellos. Es una ridiculeza, ¿sí? Pues si quieres hacer alguna cosa, pues tú tienes libertad, pero que no pienses. Y eso es muy diferente a decir que un judío, quien es judío y cree en Cristo, pues él sigue así con tradiciones y cuestiones así de su... Eso es otra cosa. Eso se llama Jews for Jesus, ¿sí? Que eran judíos convertidos a Jesús. Amén, gloria, aleluya. Pero nosotros hemos visto en nuestro medio personas como haciéndose como judíos y dicen, no, es que vamos a ganar a los judíos. No van a ganar a ningún judío. Así, van a ganar judíos siendo cristianos, siendo gentiles, siendo pueblo que no fue pueblo, siendo amados quienes no fueron amados, pero tan bendecidos que esto provoque a celos, hasta irrite a los judíos. Bueno, siguiendo, versículo 21. En cambio, respecto de Israel, dice,
Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Ahí vemos el libre albedrío. Dice en la nueva traducción, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se acuerdan cuando Israel contradecía a Jesús? Piensen eso. La elección. Hemos visto en Romanos la elección. Israel fue elegido, escogido, pero también vemos el libre albedrío. Israel rechazó su Mesías. Vamos a capítulo 11. El propósito de Dios para Israel. Nota, el alejamiento de Israel no es final. Israel es un pueblo rebelde y contradictor, pero Dios no ha terminado con Israel. Tampoco Dios terminó con Israel en el tiempo de Moisés. La caída de Israel resulta en el evangelio siendo llevado a los gentiles. En el libro de los Hechos, pues Dios ahí comienza con los judíos rechazan, entonces Pablo se va a los gentiles. Capítulo 11, versículos 1 a 16. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, solo yo, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su cómplice en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. La salvación de los gentiles es lo que vamos a ver aquí. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Nota, es una pregunta lógica.
al ver su incredulidad. Pero dice en los Salmos que no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Primero de Samuel, Jehová no desamparará a su pueblo. Por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Otra vez, Dios no ha terminado con Israel. Nota, Pablo es judío. Los primeros cristianos, ¿quiénes fueron? ¿Budistas? ¿Qué? No, es que ellos eran judíos y va a haber avivamiento entre los judíos al final. Dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuren matarme. Caso del Antiguo Testamento, 800 años antes de Cristo, Elías bajo persecución. Dice, Señor, estoy solo. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios tiene un pueblo dentro del pueblo. ¿Oíste? Este es el remanente, ¿sí? ¿Qué es un remanente? Es el pueblo dentro del pueblo. Muchas iglesias tienen remanentes. Es un pueblo dentro del pueblo. Mira, nota, la salvación es más que la religión. Es más que la religión. Versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Hoy Dios tiene un remanente. La salvación no es por obras, es por gracia. Nota, ¿es el uno o es el otro? O es por gracia o es por obras. ¿Es el uno o el otro? Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David, dice, se ha vuelto su cómite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Ahora vemos la salvación de los gentiles. Mira, los judíos sufrieron por rechazar a Cristo. Están sufriendo por rechazar a Jesucristo. Versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es la misma pregunta que hizo en el comienzo del capítulo. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Mira, Dios continúa llamando a Israel. Nota, los judíos cuando vean a los gentiles tan bendecidos, les da celos, les da envidia y llegarán a la fe. Una mirada al futuro, la restauración de Israel. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, ya me voy, ya me voy? Los discípulos dijeron, bueno, ok, está bien, pero ¿restaurarás ahora el reino a Israel? Y Jesús no dijo, no, ¿cómo se les ocurre? ¿No entendieron nada? Dijo, no, por el momento eso no es lo que les corresponde. Salgan y prediquen. Reciben el Espíritu Santo y sean mis
testigos. ¿Restaurarás ahora el reino a Israel? Esa pregunta está todavía sonando. Nota, la restauración de Israel va a ser gran bendición para el mundo. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. ¿Quién está subrayando en su Biblia? Romanos. Romanos, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ay, perdón el desvío. Sí hay una división en la humanidad, ¿sí? Estamos hablando de judíos y gentiles, gentiles y judíos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Sí hay una distinción aquí, pues. Menciono esto, ¿por qué? Porque nos hemos equivocado en el movimiento woke. En el movimiento woke, uno piensa en el critical race theory, teoría de la raza críticamente examinada. Eso es una total mentira. Tiene dos partes. Lo primero dice que lo más importante para una persona si es de una raza. Eso es lo más importante. Eso es una mentira. Segundo, y que los Estados Unidos es el país más racista en la eternidad. Eso también es una mentira. Dos mentiras. Y la iglesia siguiendo woke, tratando de complacer, congraciarse con gente que no es. Y entonces, sí, Pablo dice, a vosotros hablo gentiles. Voy a hacer una distinción aquí. Pablo va a hablar a los gentiles. ¿Sí? Él ha hablado a los judíos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Pues Pablo ya habló a los judíos. Ahora él está hablando a los gentiles. ¿Sí? Si tú tienes que dividir la gente en este mundo, ¿sí? Si tú tienes que hacer eso, porque nosotros vemos en Cristo somos un solo hombre, pero si tienes que insistir en esto, si quieres un critical race theory, verdad es que hay judíos y hay gentiles. Y Pablo está hablando aquí a los gentiles. A vosotros hablo gentiles. Por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo está en plan de provocar a celos, que Dios nos ayude a provocar a celos a los judíos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, ahora Pablo va a dar su famosa ilustración de la mata de olivo. Va a mostrar el plan de Dios para judíos y gentiles. Israel es el olivo, digamos, natural, o sea, cultivado. Y normalmente esta mata va a dar buen fruto. Una mata, una siembra natural, pues da su buen fruto. Y las ramas viejas, pues se cortan, se echan a quemar. Y los gentiles, en esta ilustración, son el olivo silvestre. Normalmente, esto va a ser una mata pobre, va a ser una mata que no va a dar
el fruto como debe ser. Y este olivo va a ser injertado, no pertenecía, no era parte, no tenía por qué estar, pero un labrador va e injerta este olivo silvestre. Y este olivo silvestre, por supuesto, debe su existencia a la mata. Depende de la mata. Entonces, nota, tenemos un nuevo árbol. Tenemos el pueblo de Dios. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2. Dice, por lo tanto, recuerdan ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, ¿me están siguiendo la idea? ¿Están siguiendo aquí? ¿Están en la onda? ¿Están mirando aquí en Efesios? Dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos. Esta es la nueva NVI. Dice, una nueva humanidad. Una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, quienes eran judíos, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y por supuesto, Cristo Jesús mismo también judío. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Te acuerdas? Jesús dijo a los judíos, yo les dejo su casa desolada. ¿Sí? Es que necesitamos el nuevo edificio bien armado. Se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Mira, los gentiles son injertados. Versículo 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nota, tenemos una palabra
para los gentiles, no ser orgullosos. Recordar por qué las ramas antiguas fueron desgajadas por su incredulidad. El cristiano también tiene que recordar el costo de la incredulidad. 1 Corintios 15, Pablo dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y en 2 de Corintios 13, Pablo dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébanse a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Bueno, volviendo a Romanos 11, pues las ramas, versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Bueno, nota, el cristiano genuino ama a los judíos. Versículos 23, 24. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El plan de Dios, y Él es el poderoso para hacer esto, el plan de Dios para Israel, que sea reinjertado. Y ahora llegamos a la restauración de Israel, versículos 25, 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En la segunda venida o en momentos antes, en tiempo antes, en temporada antes, habrá avivamiento en Israel. Y te acuerdas hablando de Israel como judíos, pero muy proféticamente los judíos ya van a estar de nuevo en Israel. Allá ellos van a volver a Israel, no van a poder vivir en los Estados Unidos, en Francia, en otros lados del mundo. Van a tener que salir. Esto es lo que se está llegando al mundo, es otro tema que se puede ver, pero los judíos van a estar en Israel. Y en la segunda venida o antes vamos a tener el avivamiento. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio,
son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Perdón el desvío aquí. A veces se toma este versículo por fuera a aplicarlo al individuo, al cristiano individualmente, y se aplica para decir que puede estar en pecado, pero el llamado es irrevocable. No. Si quieres entender para el individuo, digamos, el ministro, el pastor, tienes que ver 1 Corintios capítulo 9, donde Pablo dice que sí, uno puede ser descalificado. Aquí en Romanos 11 estamos hablando de Israel como nación. Israel es el único pueblo de todos los pueblos del mundo. Y dice aquí, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también, versículo 30, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. El deseo de Dios es tener misericordia de todos. Nota, los judíos son amados. Dios ama a los judíos, por eso digo, el cristiano verdadero también ama a los judíos. Versículo 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hágame el favor. ¿Quién tiene mejor plan que Dios? ¿Tú tienes un mejor plan? Pues este es el plan de Dios para la humanidad. Versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestra reacción al plan de Dios, lo que hemos visto en Romanos 9, 10 y 11, nuestra alabanza. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Tenemos YouTube. Todo esto está guardado en YouTube. Estos recursos están siendo grabados para usted. Están siendo grabados para que usted los comparta con otros. Están siendo grabados para recursos en este tiempo. Más que todo, pues ya les recuerdo, esta iniciativa salió de la pandemia. Y no, mejor dicho, el evangelio y la buena doctrina, la sana doctrina está yendo a todo el mundo. Listo, entonces los esperamos. No se les olvide el conversatorio el sábado y agarren el email. Escríbanme si quieren que les mande el link otra vez, se los envío. Y no se les olvide también inscribirse para la conferencia y invitar a otros. Estamos en tiempos de doctrina y sana doctrina. Que Dios los bendiga.